Dijimos 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 10, comienzo yo, me siguen en el siguiente versículo y nos unimos en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su valor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, juntos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti orando, rogando tu dirección, Señor, para que esta palabra, Señor, que ha de ser compartida, sea palabra tuya. Señor, quita de mis labios palabra humana y solamente permíteme expresar tu palabra conforme a tu escritura. Te rogamos en el nombre de Jesús y te ruego este siervo tuyo, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndome, instruyéndome, que tú me ilumines con tu Santo Espíritu, Señor. Que abramos nuestro corazón, Señor, cada uno de nosotros, que lo hagamos receptivo, Señor, que recibamos esta palabra con amor, pero también que entendamos que es un llamado a la obediencia y a ser hacedores de tu palabra. Prospera, Señor, tu palabra en cada corazón nuestro. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. En este momento vamos a empezar, bueno, ya estamos terminando este año, ya 2021, ya solamente faltan escasos 5 o 6 días, ¿verdad? Nada más para terminar este año. Con la gracia de Dios lo vamos a terminar. Y es importante que preparemos nuestros corazones para un crecimiento espiritual. A partir de este año 2022, lo que vamos a hacer nosotros como iglesia es aprender a crecer en conocimiento y en gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero también alcanzar la madurez. Pero para esto nosotros tenemos que entender que va a haber algunas cosas que van a señalarnos parte de nuestras debilidades. Y en esta ocasión nuestro tema que vamos a compartir se llama Mi idea del Dios que adoro. Y si se fija en la pantalla, usted vendrá que tiene ahí unos puntos suspensivos, ¿verdad? Porque el Dios o la idea que tenemos del Dios que adoramos va a revelar algo. Y es lo que vamos a descubrir hoy día. Ahora, hay diferentes ideas o percepciones en cada corazón del creyente, de la gente que no conoce de alguna manera a profundidad de Dios, que tiene una percepción muy personal o individual acerca de Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿han escuchado la frase de ¿es el mismo Dios? ¿Sí? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Será el mismo Dios? ¿El que adora a la Iglesia Católica Romana, el que adoramos nosotros, es el mismo Dios? ¿El que adora la luz del mundo, el que adora al testigo de Jehová, el que adoramos nosotros, será el mismo Dios? Y muchas veces decía el pastor el Ananías en el aniversario, usted recuerda, ¿no? Aquel joven, aquel adulto, aquel creyente, aquella persona que piensa que es el mismo Dios, y dice ya, no hay una verdad absoluta, decía el joven, ¿verdad? Los pastores tienen que actualizarse. ¿Por qué? Porque ya las cosas son relativas. Así es el pensamiento del joven moderno. Y nosotros tenemos que quitarnos esos lentes de la posmodernidad y regresar siempre a las Escrituras, que es lo que nos va a bien dirigir en el camino espiritual. De manera que no hay relativismo.
Hay una sola verdad absoluta y se llama ¿quién? Dios. Solamente Dios. Es absoluta, es la verdad absoluta. Quien piensa que es el mismo Dios es porque no ha tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero, con el único Dios verdadero. De manera, hermanos, que nuestra idea del Dios que adoramos va a revelar algo que vamos a ir a descubrir y va a ser parte de nuestro carácter. La idea que yo tengo acerca de Dios va a revelar mi carácter. Solemos aferrarnos, amados hermanos, a creer que estamos bien. Solemos aferrarnos, amados hermanos, a creer en nuestras propias opiniones y percepciones. Había un pastor anglicano que se llamó John Charles Riley, y él escribe en uno de sus libros, dice: cuidado de fabricarte un Dios tuyo, un Dios de misericordia, pero no justo, un Dios de amor, lleno de amor, pero no santo, que tiene un cielo para todos, pero infierno para nadie. Ese Dios es hecho a su percepción y no es el Dios de la Biblia. Ciertamente Dios es de misericordia, grande misericordia, pero sí toma en cuenta el pecado, o sea, no lo deja pasar, pero dice que es tardo para la ira, ¿y qué? ¿Y grande en qué? En misericordia. Ciertamente Dios podrá no ser justo, porque hemos aprendido aquí que si fuera Dios justo, nuestra paga sería ¿qué? La muerte. Mas hoy el que recibimos nosotros a Jesús nos da la promesa de la vida eterna. Por tanto, quizás no es un Dios justo, pero sí es un Dios ¿qué? Más que justo. Porque si fuera justo, tendríamos lo que mereceríamos. Por ser pecadores, la muerte. Pero en su infinita misericordia tenemos la vida eterna. ¿Solamente por qué? Por gracia de Dios, nada más. A veces vemos a Dios, o solemos ver a Dios, mis amados hermanos, dónde y cómo nosotros lo queremos ver. Por ejemplo, en aquella persona que se encuentra en la enfermedad, quizás terminal o en enfermedad de gravedad, y quiere ver a Dios sanando, a ese Dios sanador, lo quiere ver, como anhela su corazón. Yo quiero que Dios me sane. Aquella persona que tiene la enfermedad terminal, ¿Dios le sanará? Pregunto, hermanos, ¿Dios le sanará? ¿Usted cree que Dios le sane a alguna persona con enfermedad terminal? Claro que lo va a sanar. Nada más que muchas veces esperamos a nuestra manera y esperamos la sanidad ¿qué? Física. Pero ¿sabía usted que Dios tiene maneras de sanar? Porque Dios, una manera en que la que puede sanar también Dios es quitar el dolor y el sufrimiento y llamarlo a su presencia si le recibió en su corazón. Pero a eso a nosotros nos pega, al familiar nos pega y nos duele. Y es porque a veces queremos ver a Dios como nosotros y donde nosotros queremos verlo. A esto hay un hombre que escribe un libro que se llama Prefacio a la Teología Cristiana, John Mackay, y le llama la teología del balcón. Es decir, usted, quienes hayan ido quizás a la playa, podrán ver, subirse quizás a no sé si le llame paradero, pero en una vista donde pueda ver todo desde lo alto. Y podrá ver todo el paisaje de manera muy hermosa y maravillosa, ¿verdad? Llega la noche, se sube a ese mismo lugar usted, y desde ese balcón va a ver el mismo paisaje, pero lleno de oscuridad y quizás solamente luces, una hilera de luces nada más. Y no lo va a disfrutar como lo disfrutaba quizás desde ese balcón, ¿verdad? Porque va a ver todo oscuro y quizás solamente una serie de focos. Pero si usted se baja de ese balcón, o lo hacen bajar, entonces va a experimentar, si es en el día, pues el ruido, las personas, el ambiente lo va a experimentar. Aún si es en la noche, va a experimentar esas luces o esas filas de luces, de manera que va a alumbrar no solamente esa noche lo va a ver como todo oscuro, sino también va a ver esa luz en medio de usted caminando, alumbrando ese camino. Y eso se le llama la teología en el camino. ¿Qué voy con esto, mis amados hermanos? La teología de la gloria es ver a Dios como queremos verlo, como esperamos verlo, dónde y cómo queremos verlo.
pero la teología en el camino es la experiencia con Dios. Usted está en el balcón y podrá bajarse de manera voluntaria, pero muchas veces quizás hay cosas o circunstancias que lo van a hacer bajar. A lo mejor el lugar está prohibido, llega la persona, la autoridad, tienes que bajarte de este lugar porque no es público. A lo mejor un viento fuerte y lo hace bajar, un temblor, muchas cosas, ¿verdad? Adversidades y lo van a hacer bajar. Pero ese motivo, esa adversidad a nosotros a veces nos llega de manera muy inesperada y no nos gusta. Pero cuando experimentamos en el camino a ese Dios salvador, a ese Dios sanador, sustentador, no se compara, hermanos, con solamente verlo como esperamos nosotros verlo, sino ya experimentarlo. Mis amados hermanos, a medida que somos honestos y con la ayuda del Espíritu Santo podemos descubrir que hay señales de inmadurez en nuestro carácter. Por eso aquí yo puse en esta parte, mi idea del Dios que adoro revela mi carácter. Y en mi carácter me voy a dar cuenta cómo va a haber señales o evidencias que en el mismo estoy siendo inmaduro en ese carácter, temperamento. Y por eso Pablo escribe a los Corintios de esta manera. Dijimos ahorita capítulo 3. Fíjese cómo se dirige Pablo a los Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a qué, como a carnales, como a qué, como a niños en Cristo. Y muchas veces nosotros vamos a una iglesia y decimos, bueno, el pastor está hablando de la fe, el pastor está hablando del sustento, yo necesito alimento sólido, decíamos el viernes, ¿no? Ya no me llena lo que estoy escuchando, yo ya necesito leche. Pero Pablo le dice a los Corintios, les di a beber ¿qué? Versículo 2, leche y no vianda, porque aún que dice, no eras capaces, ni sois capaces todavía. Son carnales, pues hay entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿Sabe lo que es un celo? ¿Sí? En su momento fui celoso. O no sé si todavía. ¿Sabe lo que es una contienda? Un conflicto. ¿Sabe lo que es una disensión? ¿Qué es disensión? Disensión, mis amados hermanos, es la falta de acuerdo sobre alguna situación entre muchas personas, con dos o más personas. No solamente la falta de acuerdo, sino también la falta de aceptación acerca de una decisión tomada. Esa es la disensión. Acerca de una opinión, el que no sea aceptado o que no sea yo aprobado. Y es aquí donde podemos entender, mis amados hermanos, que estas señales de inmadurez a nuestro carácter las vamos a ir descubriendo siempre y cuando las llevemos a los pies de Cristo. Seamos humildes y podamos llevarlas a los pies de Cristo. Tenemos una gran necesidad. Esa gran necesidad de aprobación. Es decir, debido a nuestra condición caída o pecaminosa, el hombre siempre va a estar anhelando ser aprobado. Y a la menor o a la mínima cosa de que no nos encontremos o no nos hallemos aprobados por otra persona, nos vamos a ofender, nos vamos a irritar y quizás solamente por un simple saludo que no se nos dio. En el mes de noviembre nos tocó ir a Tonatico a la reunión de planeación cada año. Y de repente, bueno, el hermano Pablo y yo llegamos el sábado porque no habíamos, no tenemos espacio para ir el viernes. Y llegamos a buena hora, antes de comenzar la actividad de planeación. Yo la verdad soy un poco distraído. La verdad yo a veces por llegar a ver qué es lo que faltaba o qué es lo que se requería para poder continuar, aunque se había quedado el día anterior, me pasé directamente hacia donde estaba en la parte pastoral. Y de repente cuando se empieza la planeación, empiezan a haber propuestas de las debilidades del consistorio, de la pastoral, y se levanta una hermana y dice, yo sí tengo una sugerencia, pastores, porque de repente, pues, nos encontramos a un pastor, a un anciano de iglesia, y ni nos saluda. Dije, híjole, creo que me cayó, pero perfectito, ¿verdad? Pero a veces nosotros
exageramos más allá de las cosas. Pensamos que la persona tiene algo contra nosotros y nos ofendemos y queremos ser aprobados, queremos ser reconocidos por esa persona, tomados en cuenta. Somos personas, hermanos, difíciles, complejas, que siempre estamos buscando múltiples formas de defendernos o de ocultar nuestras debilidades. Si nos defendemos de esa manera, como pasó esta parte, pero también estas manifestaciones van a corresponder a inseguridades internas. Nos sentimos inseguros. Necesitamos, hermanos, una idea más grande y más clara del Dios que adoramos. No solamente es el Dios como lo espero yo, donde lo quiero y como lo quiero ver, sino una idea real y más grande y más clara del Dios que adoramos. Y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida o de este mundo. No es el reconocimiento del hombre, sino del mismo Dios. Y a veces esto va de la mano con el perfeccionismo. Quienes son perfeccionistas es una señal de inseguridad, porque no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno. Porque queremos controlar nuestro entorno y solamente así podemos sentirnos seguros. Solamente de eso va a depender nuestra seguridad. Por eso, hermanos, mi idea del Dios que adoro va a revelar mi carácter, pero debo de entender que va a haber evidencias como señales de inmadurez en el mismo carácter. Y una es que yo tengo que tener una necesidad grande, más clara, del Dios que adoro. No solamente el que yo creo y percibo, sino el Dios real que dice la Biblia que es. También, hermanos, los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional es inmaduro o está inmaduro. Emocionalmente somos inmaduros. Hay quien experimenta celos por las amistades y lo manifiesta de la manera en que podamos o queremos. Aquella persona celosa del amigo o de la amiga quiere controlar las relaciones de los demás, de esa amistad. Acompáñenme, por favor, a los versículos 4 y 5 de este texto que estamos leyendo. Dice la pregunta aquí en esta parte de la escritura. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Mis amados hermanos, pensamos estar bien. Recuerda, el día viernes hablamos de un hombre Nicodemo. Señor, yo sé que vienes de parte de Dios. Yo sé, porque yo sí estudio la palabra, porque yo soy un principal entre los fariseos, decía Nicodemo. ¿Se acuerda? El día viernes. Porque yo sé que solamente quien viene de Dios hace estas señales que tú haces. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto te digo que ¿qué? ¿Cómo dice la escritura? Juan 3. Que es necesario nacer de nuevo. Aún sea usted el pastor o el Arturo que estudió fíjese, 4 años, no, me aventé como 8 años, 6 años en el seminario, me gustaba mucho el seminario. Y sea usted una enciclopedia viviente de la palabra de Dios, si usted no nace de nuevo, no podemos agradar a Dios. De manera que nosotros tenemos que entender, porque yo decía aquí la palabra, yo soy de Apolos, yo soy de ¿quién? De Pablo, yo soy del apóstol que fue por voluntad de Dios. Y aquí dice Dios, no, siguen siendo carnales. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? El crecimiento, ¿quién lo da? Dios, nada más. Ahora fíjese bien, Santiago 3, 14 y 16, acompáñenme por favor, y casi voy terminando. Por favor, hermanos. Santiago, capítulo 3,
14 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué son los celos amargos y las envidias? Muchas veces, mis amados hermanos, aquellas envidias, decimos, yo no soy envidioso, yo no estoy siendo celoso, pero aquella cosa que yo tengo para mí, pero que afecta a mi hermano, a mi prójimo, es un celo y es una envidia también, porque estoy buscando mi beneficio y no el de la persona de a mi lado. Así que, mis amados hermanos, todo esto se va a manifestar a través de diferentes actitudes, los celos, porque a veces condenamos al prójimo, y esta condenación es de manera frecuente y lo hacemos en un sentido de superioridad, como Nicodemo. Yo sí sé de quién vienes porque haces estas señales. ¿Se acuerda de aquel fariseo y aquel publicano? ¿Qué decía el Señor? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Podemos estar cayendo en esta parte de superioridad respecto a los demás. Y esto se le llama arrogancia moral. Somos gentes y creyentes arrogantes. Señalamos, criticamos a cualquier otra persona que no tiene nuestro estándar. Porque yo sí voy a la iglesia cada domingo, porque participo, porque sirvo. Y llega la persona nueva en la fe, o llega el hermano, pero es que el hermano llega tarde, la hermana se enoja porque yo canto, yo sirvo. Muchas situaciones se pueden mostrar. Pero tengo celos porque estoy siendo o viendo a esta persona de manera que no está llenando mi estándar y lo estoy señalando y lo estoy criticando. Y quizás no me estoy dando cuenta, pero muchas veces sí lo hago conscientemente, como este fariseo que señalaba al publicano, como Nicodemo, que decía, yo sí sé por qué viene, Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, son señales de inmadurez en nuestro carácter, en nuestro temperamento. También la falta de perdón evidencia una acumulación de ira. Cuando no podemos perdonar, quizás perdonamos temporalmente y nos acordamos, si es un matrimonio, si es una familia, si es una relación padres o hijos. En un matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Perdonamos. Se sugiere el conflicto, la contienda, la disensión, la falta de acuerdo. ¿Y qué es lo que hacemos? Perdonamos en el momento. Pero después llega otro conflicto un poquito mayor. Y ya me acordé de lo que me hizo hace un mes, ¿verdad? Y empezamos a sacar los famosos llamados, ¿qué? Trapitos al sol. Y en los temas de matrimonio nosotros llamamos conflictos no resueltos. Entonces los saco porque esos conflictos que yo no resuelvo, que no aprendo a perdonar, los pongo debajo de ese colchón de la relación, y cuando llega el momento, ahí te lo tengo guardado para cuando yo pueda sacarlo y echártelo en cara. Y eso es no perdonar con profundidad. El Hijo de Dios, mis amados hermanos, perdona con profundidad. ¿Qué es perdonar con profundidad? Con ese sentido de profundidad. Reconocer que a quien ofendimos no solamente fue a la persona, al esposo o la esposa, sino que la primer víctima y mayor víctima ha sido el Señor. Y que nosotros mismos somos los victimarios. Eso es perdonar con profundidad, reconocer eso. Que no estoy ofendiendo solamente a la persona, porque en la persona, en mi prójimo, tengo que ver a quién, a Dios. Porque es creación y porque es aún mayormente porque es hijo de Dios. Así que entonces llevamos 2 puntos, hermanos, para reconocer que mi idea del Dios que adoro va a revelar mi carácter, recordándome que yo tengo que tener una necesidad más grande del Dios vivo y real. También aquellos celos van a ser señales de inmadurez en mi carácter a través de
diferentes actitudes como la condenación frecuente hacia el otro, como la falta de perdón. Pero también, mis amados hermanos, acompáñenme en el versículo 6 y 9 de este capítulo de 1 de Corintios, que dice la palabra de Dios así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, leemos juntos versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio ¿de quién? De Dios. ¿Colaboradores de quién? De mi hermana Isel, del pastor, de la directiva. ¿De quién son colaboradores? De Dios. ¿De quién son labranza, mis amados hermanos? ¿De la misión? ¿Del consistorio? ¿De quién son labranza? De Dios. ¿De quién son edificio? Perdón, hermanos, hermana Lucha, es un ejemplo, hermana, para romper un poquito el hielo. ¿De quién es el edificio? De la hermana Lucha. ¿De quién es el edificio? De Dios. Dios usa la vida de nuestra hermana para poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Así que miremos a Dios, mis amados hermanos, y miremos cómo Dios usa las vidas de sus hijos. Ahora, mis amados hermanos, a veces esto en la vida del ser humano, del creyente, nos incomoda, nos inquieta. Decían los corintios: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y había esa división, ¿verdad? Y hay algunos arranques de ira, hermanos, que no podemos controlar, como el dominio propio. Y esto, cuando hay esta falta de dominio propio, se relaciona más con nuestra naturaleza pecadora. Más con la naturaleza pecadora que con la imagen del nuevo hombre. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Y ahí se terminó ya la obra. ¿Qué dice? Las cosas viejas, las pasadas, han pasado. Y aquí todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Sin embargo, nosotros no tenemos ese dominio propio y hacemos más, o evidenciamos más nuestra imagen o naturaleza pecadora, por arranques de ira. Si no podemos controlar la ira, mis amados hermanos, hay algo en nosotros que está tomando el control en nuestra vida, en nuestro corazón. Y lo hace en estos momentos en lugar del Espíritu Santo. Hemos de recordar que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. De modo que si algo está tomando el control como esta naturaleza pecadora en nuestro corazón, eso está determinando nuestra conducta y está determinando nuestra actitud al aferrarnos a creer en nuestra propia opinión, en nuestras percepciones, y no nos estamos dejando dirigir, hermanos, por el Espíritu de Dios. No nos estamos dejando dirigir por Él. Versículo 10 y 11 y termino, hermanos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué dice más? Pero cada uno mire cómo que sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el que está puesto? ¿El cual es? Jesucristo. Mis amados hermanos, de manera entonces que mi idea del Dios que adoro va a revelar mi carácter. Y es esta revelación, mis amados hermanos, y la manifestación de mi carácter que va a revelar también algunas señales o evidencias de inmadurez en mi carácter, en mi temperamento. Y estas evidencias, hermano, permítame decirle de esta manera, pero pueden estar determinando la medida de su madurez espiritual, o de nuestra madurez espiritual. Porque podremos estar amando servir a Dios, pero por razones equivocadas y no correctamente. Así que tenemos que entender que se trata de Dios, no de nosotros.
Tenemos que entender que se trata de percibir al Dios real y verdadero y a ese adorar. Se trata de menguar nosotros para que Cristo crezca y experimentar en el camino a ese Dios verdadero, sustentador, y cómo Él nos ama. Ese amor que nos ha dado, que excede a todo conocimiento y es expresado a través de su gracia. Se trata entonces de valorar la gracia de Dios, de recordar lo que dijimos el día viernes: se despojó de su gloria, sin dejar de ser Dios, ni se aferró a eso. Tomó la condición de siervo. Nos mostró un ejemplo primordial: la fidelidad, morir y ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces, mis amados hermanos, las evidencias, señales de inmadurez en nuestro carácter se ven reflejadas a través de la queja, a través de la duda, de la incertidumbre. Y no recordamos que cuando vemos y caminamos hacia un monte, podemos ver que ese monte es mucho mayor. Y así vemos nuestros problemas, demasiado inmensos y grandes. Si usted ve un monte de aquí para allá, lo va a ver inmenso. Y más cuando usted está abajo, va a ver ese monte inmenso. Y así va a ver su problema, quizás su prueba. Pero mientras usted va escalando ese monte y llega a la cima de ese monte, seguramente lo que va a ver va a ser hacia abajo. Si es como yo, le va a dar miedo a las alturas, primero. Pero si es una persona espiritual, usted va a mirar hacia el cielo y va a ver que los cielos son aún más grandes que ese monte. Así que el terreno y nuestra ciudadanía que yo les decía el día viernes es celestial. Y los cielos son extensos. ¿Cuánto medirá el cielo, hermanos? Nadie lo podemos entender. El cielo es más grande que los montes, que los problemas. Dios es más grande que los problemas. La gracia de Dios, y así es su amor, es mucho mayor que cualquier gigante que podamos tener por problema. Enfermedad, economía, conflicto familiar, disensiones, contiendas. Es Dios quien da el crecimiento. Tenemos que fundamentar siempre nuestro hogar, nuestra relación, a través de la dirección de Dios en la persona de Jesucristo. Recordar que Él fue fiel y fiel hasta la muerte. Así que, mis amados hermanos, yo le invito a que podamos ponernos de pie y que podamos orar a nuestro Dios. Recordar y valorar la gracia de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor, mi amado hermano. Mi idea del Dios que adoro revela mi carácter, me da evidencias de mi inmadurez espiritual. Y si yo no me redirecciono a ser hombre o mujer espiritual, o depende de cómo me direccione, si quiero seguir en base a la emoción, en base a lo carnal, o en base a lo espiritual, esto va a determinar en mi carácter la medida de mi crecimiento espiritual. Es por eso que hoy entendemos que se trata de Dios y que los problemas no son nada cuando estamos en comunión con Dios. Valoremos su amor y valoremos su gracia. Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, Señor, y por tu grande amor. Y gracias, Señor, porque en esta hora nos permites agradecerte y reconocer en este último domingo que nos permites en este año 2021, que tu amor ha sido incomparable, que tu fidelidad ha sido incondicional, Señor. A pesar de nuestras faltas, delitos y pecados, tú sigues siendo Dios, ese Dios grande en amor. Ciertamente eres un Dios de ira, pero tardo para la ira y grande misericordia. Ayúdanos, Padre amado, a experimentar una relación en comunión contigo, no mirar desde el balcón, no esperar a nuestra manera la respuesta, y no hacernos un Dios fabricado a nuestra manera, Señor, sino adorar a ese verdadero Dios vivo y verdadero que eres tú solamente, porque no hay antes ni después de ti otro Dios. Tú eres el único vivo y verdadero. Y ayúdanos también a ser portadores de este mensaje, Señor, hacia nuestra familia,
aquel Padre Santo que lo necesita, aquel que pasa por diferentes circunstancias, enfermedades terminales, aquel que pasa por diferentes circunstancias, quizás limitación económica, sin sustento, aquel que tiene quizás su matrimonio golpeado, aquel que ha vivido, Señor, violencia en el matrimonio, Señor, en la familia. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas portadores, instrumentos de este mensaje tuyo, y tu nombre siga siendo glorificado en los cielos y en la tierra. Ayúdanos pues ahora a agradecerte, Señor, valorando tu gracia, por tu fidelidad hasta este día, Señor, con la esperanza, Padre amado, que en estos próximos días que están por terminar el año, que solamente por tu gracia y por tu buena voluntad podamos comenzar un año nuevo, Señor, donde lo comencemos todo bajo tu dirección. Ya no, Señor, hacer planes sin tu dirección, sino ahora preguntar qué es lo que quieres de nosotros, Señor. ¿Cómo quieres que te adoremos y que te agrademos? Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.